Buen día, hoy vamos a meditar Efesios capítulo 5 versículos 15 al 21. Como es cortito, lo vamos a leer todo el pasaje. Dice así: Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablan entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. El pasaje empieza con la frase "por tanto", refiriendo a todo lo anterior. O sea, es como decir: ustedes que estaban en tinieblas ahora son hijos de luz, imitadores de Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Esto significa miren, observen con cuidado, piensen, para vivir no como un necio, sino como un sabio. ¿Y quién es un sabio? Un sabio es aquel que aprovecha bien el tiempo. En griego existen dos palabras para el tiempo: cronos y kairos. Cronos es el tiempo lineal, que se mide con el reloj. Kairos es el momento justo, no el tiempo cuantitativo, sino el tiempo cualitativo de la ocasión, la experiencia del momento oportuno. Y en este pasaje, Pablo se está refiriendo a este kairos, al tiempo justo, oportuno, que Dios permite a sus hijos. Algunos piensan que aprovechar el tiempo es vivir haciendo todo lo que a uno se le da la gana. Otros piensan que es vivir de manera organizada y en constante actividad en miras de obtener el éxito deseado, o en el mejor caso de los cristianos, piensan que aprovechar bien el tiempo es no malgastar el tiempo en celu u otras banalidades de la vida para dedicarse a orar, a leer la palabra o a servir en la iglesia, que no está mal. Pero la idea de Pablo acá es más que eso. La frase que le sigue, porque los días son malos, nos da a entender que debemos discernir el tiempo en que estamos viviendo. Observar y tener la perspicacia de interpretar a la luz de la palabra y aprovechar cada oportunidad que se nos presenta para imitar a Cristo y contrastar así con el mundo. Entonces, aprovechar bien el tiempo es ser luz en las tinieblas, es mostrar amor donde hay odio, es llevar paz donde hay discordia, libertad donde hay cautividad, es sembrar verdad donde hay falsedad y engaño, es sembrar perdón donde hay rencor, es compartir esperanza donde solo hay dolor y muerte. En resumen, aprovechar bien el tiempo es ser un pequeño Cristo, estando en el lugar justo, en el momento justo, en el kairos de Dios, para hacer lo que Dios quiere que haga. Un cristiano sabio vive de esta manera, aprovechando bien el tiempo, porque entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida. Entiende lo que Pablo dijo en el capítulo 2, versículo 10, que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entiende que su propósito en la vida es glorificar a Dios, es satisfacer los deseos de Dios y no vivir para uno mismo nada más. ¿Les parece una utopía vivir así? ¿O les parece que suena muy lindo pero que es muy difícil practicarlo? Es verdad, es muy difícil si lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Por eso Pablo nos dice: sean llenos del Espíritu. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo orando y llenándonos con la palabra para que seamos guiados por el Espíritu a vivir como sabios,
aprovechando las oportunidades que Dios nos da para hacer el bien. Y les aseguro que no es imposible vivir así. Les cuento un testimonio. La semana pasada fuimos con unas hermanas a visitar a una hermana que estaba enferma y vivía sola. Y justo ese día, a la mañana, otra hermana me escribe y me dice que hacía tiempo que oraba por esta hermana enferma y que observó que tenía muchos gastos en medicamentos y que cada vez que oraba por ella era más fuerte el deseo de ofrendar para sus gastos de medicamentos. Y me pidió que si le podía llevar la ofrenda en forma anónima. Así que llevé la ofrenda y al finalizar la visita se lo entregué. Y ella lo recibió con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que justo estaba a pocos centavos de agotarse sus recursos. Esto es un ejemplo de aprovechar bien el tiempo, el kairos de Dios. Esta hermana observó la situación de la hermana enferma, puso en oración e hizo lo que Dios ponía en su corazón. ¿Y saben qué es lo que más me conmueve de este testimonio? Que la hermana que ofrendó no era de muchos recursos. No es que daba porque le sobraba. Ella podría haber usado ese dinero para otra necesidad de la casa. Pero fue sensible a la voz de Dios y quería obedecer la voluntad de Dios. De esta manera, tanto ella como la que recibía se gozaron y glorificaron a Dios. Esto es un ejemplo de aprovechar bien el tiempo, el kairos de Dios. Esto es vivir como sabios. Hoy oro para que todos los hermanos de Betel sean sabios, que aprovechan bien el kairos de Dios para hacer el bien que Dios desea. Y así podemos glorificar a Dios. Amén. Que el Señor los bendiga.